Invito a que tome su asiento, aquellos que están. Y la importancia de el verdadero significado de la Navidad. En estas células de mañana, bueno, algunos la tuvieron ayer, pero vamos a hablar del verdadero significado de la Navidad. Y quizás la tradición del consumismo, de las comidas tradicionales, del gastar, del comprar y que parece, ¿a cuánto le parece que después cuando termina la fiesta comían como que iba a ser el último día que iban a comer, ¿no? Y decimos, ¿cuál era la necesidad? Y a veces ahí es donde se pierde el verdadero significado. Navidad viene de una palabra griega que se deriva de natividad, significa nacimiento. Y lo que festejamos en la Navidad es el nacimiento de Jesús. Y se festeja ese cumpleaños. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació? ¿Para qué vino a este mundo? Para traernos vida y vida en abundancia. Dice que Él vino para perdonar nuestros pecados, para sanar nuestras heridas, para curar nuestras enfermedades, para darnos libertad de todas las opresiones. Y cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos celebrando esa tarea que Dios ha hecho para cada uno de nosotros, ¿sí? Y Él nos perdonó, nos liberó, nos sanó, nos restauró para que nosotros podamos vivir una vida abundante. Así que en esta Navidad celebre, festeje esa Navidad. El domingo vamos a estar hablando acerca de esto también. Pero yo quiero compartir una palabra hoy en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Y dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando está hablando aquí el apóstol Marcos, ¿sí? que escribe uno de los discípulos de Jesús, escribiendo en este pasaje, él nos habla de cuál era el fin de para qué había venido Jesucristo. Y él dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Dice, arrepentió y creed en el Evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Esa es la definición de la palabra evangelio, buenas noticias. Ahora podemos tener muy buenas noticias cuando decimos alguien ha encontrado algo, o alguien se ha ganado algo, o alguien ha sido sanado, son buenas noticias. Pero evangelio significa buenas noticias del reino de Dios. Porque la buena noticia era que el reino de Dios se había acercado porque el tiempo se había cumplido. Entonces sabemos que ahí está la buena noticia. Y la buena noticia nos lleva a poder creer en lo que Dios hizo enviando a su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros. Pero ahí nosotros entendemos que para poder recibir lo que Dios ha hecho es poder reconocer cuando nosotros estamos equivocados. ¿Cuánto le cuesta reconocer que uno está equivocado? Allá tengo 1, 2, 3, algunos, yo diría que a casi todo. Algunos somos como el vasco ese, ¿vieron? Que encontraba, eso es queso, dice, no, eso es jabón. No, es queso, es jabón. Y decís, bueno, es feo, pero es queso. Ya, es porque no le gusta reconocer. Y a veces nos pasa como lo escuchamos en un cuento, pero ¿cuántas veces decimos, bueno, sí, pero era parecido, le decimos, pero es como que no nos gusta perder, porque nos cuesta reconocer generalmente nuestros errores, nuestras faltas. Esto uno lo puede ver más que nada a veces cuando uno está con alguien que no conoce, bueno, sí, medio que da una concesión a lo que el otro le está diciendo, porque recién lo conozco, no me voy a poner a discutir con este. Alguno medio porfiado por ahí se pone a discutir enseguida. Pero en la familia, vieron que ya nos conocemos todos. Con la pastora hace 30 años ya que estamos juntos. Y es como que ya nos cuesta reconocer. ¿Viste que no?
Ayer estaba mirando un partido ahí, yo de fútbol no entiendo nada. Decía, juega River, y Cintia, que entiende menos que yo, decía, pero Armani no es arquero de Boca. No, es de River, decía. Y yo decía, mirá si va a jugar River si no tiene la camiseta roja, con la blanca con la cosa roja. Era una camiseta negra, azul que tenía. Y no, y por allá nos dimos cuenta que era River, dije yo. Entonces, para hacerla enojar a la pastora, como sabe que a mí no me gusta el fútbol, le digo, mirá vos, le digo, se quedaron tan mal con los de Boca que se pusieron camiseta azul ahora. Y a veces nos pasa en esas porfías que tenemos que no nos gusta perder. Sí, sí, a mí sí está jugando River. Pero estaba jugando realmente, no sé dónde estaba jugando, en Turquía, no sé por dónde andaba allí, por Qatar. Y cuando nosotros entendemos que Dios nos está llamando al arrepentimiento, esas cuestiones de reconocer es lo que más nos cuesta. ¿Y qué es lo que tenemos que reconocer? Y cuando nosotros vemos cuál es una de las virtudes más grandes que tiene una persona, es reconocer cuando está equivocada y aceptar la corrección. Ayer me mandaban un videíto de esos que ponen por ahí en el teléfono, donde una persona que es un pastor él, pero él hace muchos videos motivacionales, él decía que la persona que tiene carácter fuerte es la persona que aprende a dominar su propio espíritu. Y este es un colombiano que vivió en Japón, tiene su descendencia japonesa y colombiana. Y él decía, cuando yo estaba en Japón, él de muy chico fue a vivir a Japón, le decían, ese profesor tiene carácter fuerte. Y este lo miraba y lo veía así al profesor. Decía, ¿qué carácter fuerte? Es un debilucho. No, tiene carácter fuerte, dice. Andá y empujalo. Entonces este pasaba cerca del profesor y lo empujaba. Y el profesor hacía así, ¿no? Como que le pedía perdón encima porque el otro lo había empujado. Y él no entendía, dice, porque yo en mi cultura latina, el que tiene un carácter fuerte está colorado así, grita como loco, hace ademanes, y eso dice, qué carácter fuerte que tiene. No, al revés. Ese tiene un carácter débil porque no puede controlar su ira, su propio temperamento. Pero la persona que tiene el carácter fuerte es aquella que aún que traten de hacerle mal, permanece firme en su postura sin perder los cabales. Y cuando empezamos a entender un poco esto, decimos, qué buena virtud cuando alguien dice, reconozco que muchas veces me he equivocado, que muchas veces he juzgado mal a alguien, que he tomado una mala apreciación de alguna persona, y ahí yo me doy cuenta que realmente tengo que reconocer mi error. Y de reconocer nuestro error y aceptar la corrección, se trata precisamente de aceptar el regalo que Jesucristo tiene para nosotros. Si todas las personas se despojaran del orgullo y podrían tener un corazón más dispuesto hacia Dios, Dios estaría dispuesto para traer mucho mayor bendición en esos corazones. Pero para reconocer realmente, despojarnos de nuestro orgullo, de nuestro temperamento, ¿qué es lo que tenemos guardado en nuestros corazones? Eso es lo que a veces decimos o lo confundimos con el carácter, es nuestro temperamento. El temperamento ese es como el que ya se hereda, como el que se trae. Y uno dice, ay, ¿qué carácter tiene? No, el carácter se le va formando. Pero el temperamento es aquel que ya tiene y que muchas veces lo hace andar por mal camino, porque cree que su forma de ser es la correcta y no le entra ningún tipo de corrección. Entonces es así y empieza a caminar un poco en rebeldía con respecto a muchas áreas. Si nos ponemos a enumerar podemos hablar de muchas cosas. El jefe en el trabajo le hace una corrección y él dice, yo lo hago así porque se hace así, y si no te gusta, toma otro. Y la maestra le dice al chico en la escuela, y mirá, tendrías que hacer así, y el chico ya se pone caprichoso y dice, bueno, si no sé, no vengo más a la escuela. Porque no acepta una corrección. Y ahí estaría en que nosotros deberíamos ser moldeables para que Dios pueda obrar en nosotros y nosotros podamos ser corregidos. Cuando nuestro corazón está dispuesto hacia Dios, Dios puede obrar en nuestras vidas. El arrepentimiento es algo a lo cual Jesucristo nos está llamando. Es algo muy importante, ya que por medio de ese arrepentimiento nosotros podemos tener vida eterna
y liberación de todas las ataduras del pecado que puedan venir. ¿Cómo puedo ser libre del pecado que me está acosando, de las raíces de amargura que están en mi corazón? Yo pasé por abuso, fui maltratado, fui rechazado, yo no tuve papá, a mí me estafaron, a mí me engañaron de aquí, me robaron todo. Podemos decir montones de cosas que son las que han dañado nuestro corazón. ¿Cómo puedo sanarme de eso? Podemos hacer dos cosas. O nos dedicamos a vivir amargado, odiando a todo el contorno que tenemos alrededor, o decimos, acepto el arrepentimiento, acepto que realmente esto no debería haber sido así, pero yo a través del arrepentimiento entro en el perdón y soy restaurado. Escuchaba una persona que estaba en silla de ruedas y hablaba de que habían puesto una bomba y en esa bomba los terroristas perdió sus piernas y su madre perdió un brazo y una pierna, y dice que lo primero que su madre le dijo estando en el hospital, allí en todo el proceso del primer trauma que tienen, le dijo: hija, o decidimos comenzar a vivir a partir de hoy una nueva vida basada en el perdón, o comenzamos a vivir esta nueva vida que nos queda con el resentimiento y el odio hacia todos los terroristas. Dice, y a partir de ese tiempo, era muy chica y decidí que si seguía viviendo iba a vivir muchos años, aunque no tenga piernas, y decidí vivir con el perdón. Y hoy es una persona que está dando clases, está siendo motivacional para mucha gente, porque ha podido sanar su corazón a pesar del trauma, de la herida que ha tenido. Pero esto viene por el arrepentimiento de reconocer que quizás yo no tengo la verdad o la razón de todo. Y en nuestra vida, cuando conocemos a Jesús, es necesario que nosotros entendamos la importancia de que necesitamos el arrepentimiento. ¿Sabe que la palabra arrepentimiento significa cambio de actitud, cambio de mentalidad? Y cuando yo digo, yo voy caminando hacia allí, pero no quiero, y cuando yo digo, bueno, pero está bien, pero estoy arrepentido, si yo sigo en esa dirección, no estoy arrepentido verdaderamente. Pero cuando yo tengo ese cambio de actitud y ese cambio de mentalidad, doy la vuelta, le doy la espalda a ese pecado, a esa vida que estaba llevando y camino en otra dirección. Es dar un giro de 180 grados en la dirección en la que yo iba. Eso es arrepentimiento. ¿Cuántas veces dice, no, pero yo estoy arrepentido? Pues estás arrepentido, pero lo hiciste. Y al otro día volví arrepentido y lo volviste a hacer. O sea que no hubo tal arrepentimiento. Lo que opera muchas veces ahí es un remordimiento, es una culpabilidad. Oh, siempre lo mismo y no puedo cambiar más y no salgo más de esta situación. Porque yo no tuve un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de actitud. Yo tomo la decisión de no ir más por el camino que estaba yendo. Por eso el arrepentimiento es muy importante, ya que por medio de él podemos tener la vida eterna y la liberación de todas esas ataduras que el pasado nos ha estado poniendo. Por eso Jesús, el primer llamado que hizo fue al arrepentimiento y a creer en el Evangelio, en esas buenas noticias, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido y creer en las buenas noticias que yo traigo. Y esa buena noticia era sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, sacar de la cárcel a aquellos que estaban presos, llevar a situaciones de libertad a los que estaban oprimidos. Eso es lo que Dios tenía o tiene hasta el día de hoy para cada uno de nosotros, sacarnos de esa situación. Entonces, nosotros por eso recibimos a través del arrepentimiento el perdón de pecado. La palabra arrepentimiento del original griego es metanoia, significa cambiar de mente, de corazón y de acción. Esto que les acabo de decir. O sea que la persona que está arrepentida cambia
no solo su manera de pensar, sino también su manera de actuar. ¿Sabe que 20, 21 años hace que estamos pastoreando aquí, muchos años más que había conocido al Señor? Y he visto mucha gente venir a los pies de Cristo. He visto mucha gente entrar a la iglesia. Y también he visto mucha gente cambiar de actitud. O sea que no todos cambian de actitud. Hay gente que viene a la iglesia, se hace simpatizante de la iglesia, se siente cómoda en la iglesia, le gusta la iglesia, pero aún no ha cambiado de conducta, no ha cambiado de actitud, no ha cambiado de mentalidad. Lo único que esa persona ha hecho es cambiar de hábito. Antes se juntaban en el club, ahora se juntan en la iglesia. Antes se juntaban en la esquina, ahora viene a la iglesia. Tuvo un cambio de ámbito de donde se movía, pero su vida no cambió. Ahora he visto gente que ha llegado a la iglesia y ha tenido un cambio de vida, ha sido transformado, ha empezado a vivir en el perdón, ha podido restaurar sus traumas, sus heridas del pasado, y esa persona ha sido nueva criatura. ¿Sabe que hemos visto milagros asombrosos? Hemos visto gente sanada de diabetes, sanada de cáncer. Yo he orado por un niño con tumor totalmente paralizado, le daban días de vida, su madre una enfermera oncológica, nunca vinieron a la iglesia, porque no eran de aquí. En 3 días estaba en la casa saltando y corriendo, donde ya tenía una enfermedad terminal. Lo habían sacado de terapia a la sala, en ese momento lo fuimos a ver. He visto milagros de prosperidad, he visto gente que ha recibido auto, casa, ha recibido pagos, ha encontrado dinero. Pero el milagro que más me asombra es cuando Dios restaura las familias. Cuando las familias ya no se podían mirar, cuando las familias ya estaban como perro y gato, cuando ya no había más esperanza. Y he visto la restauración de esa familia. Es el milagro más asombroso, porque detrás de eso Dios trae bendición y Dios restaura a otro. Por eso necesitamos tener ese cambio de actitud, tener ese cambio de pensamiento, de comportamiento. ¿Por qué Jesús comenzó predicando el arrepentimiento? Porque es el único camino que nos lleva al Padre. Dios no nos habla de ninguna bendición sin el arrepentimiento. Los chicos en su casa rompieron algo. ¿A cuántos chicos le rompieron algo? Yo me acuerdo, éramos chiquitos, estaba el espejo de mi abuelo allá. Un espejo que ni vos te veía la cara porque estaba todo borrado ya. Ni espejo era, pero era el espejo del abuelo. Y estábamos jugando con mi hermano con una pelotita de esa de tenis, jugábamos a la cabecita y por allá era de pechito y ¡pam! Y una patada y el espejo, ¡boom! ¡Crash! Se sintió. Y allá se abrió la puerta y lo vimos entrar a mi viejo y te imaginas, entre medio de las patas de mi viejo salimos los dos corriendo y alguno no alcanzó con el voleo. Ya nos habíamos mandado la macana. ¿Qué es lo que espera un papá, una mamá cuando le rompieron algo a los chicos? Que digan, perdoname, lo hice sin querer, me arrepentí. Todos esperamos eso, aunque sabemos que era la travesura que estaban haciendo, que no la debían hacer. Pero cuando viene y dice, perdoname, me arrepiento, no lo voy a hacer nunca más, yo no quería, me escapó, ¿no? Vos me dices, ya lo mataría, pero ya... Pero mira si viene y dice, total, ¿para qué lo quería? Si no se veía. Si no... ¿Te imaginas? Te terminan de matar si no te mataron hasta ahí. Porque alguien está esperando el arrepentimiento, alguien está esperando que te haya dolido lo que hiciste, que te sientas culpable por lo que hiciste. Y esto es lo que Dios dice, no viene ninguna bendición si no te has arrepentido. Y por allá le pusiste un castigo, le dijiste, bueno, a partir de hoy no hay más celular, no hay más... Y el nene ya viene llorando y te hace un dibujito y te pone una, no sé, y te dice mamá y te junta florcita y no sé lo que... Y vos ya decía al rato, ya le levantaste el castigo porque hay un arrepentimiento y eso compra la voluntad. Con Dios es lo mismo. Cuando Dios ve que hay un arrepentimiento de nuestra parte y decimos, yo entiendo que lo que me pasó parte fue de mi culpa por vivir lejos de Dios, por ignorancia,
Porque no es que todos estamos haciendo las cosas mal porque sabemos que la estamos haciendo mal y la hacemos. Muchos de los pecados en los cuales nosotros hemos vivido lo hemos hecho por ignorancia. Porque no sabíamos lo que a Dios le agrada. Conocemos un Dios de tradición. Conocemos un Dios que nos contaron nuestros padres, nuestros abuelos. Yo creo que mi papá, no sé si había entrado 2 veces a la iglesia cuando hubo un bautismo y un casamiento y allá lo fuimos a acompañar. Íbamos más al cementerio que a la iglesia. Y ese era el Dios de tradición que uno tenía. ¿Qué sos? ¿Católico, apostólico? No sabés ni lo que quiere decir católico, ni apostólico, ni romano. No sabés nada, pero vos sos de eso. Y en tu casa hay algo que identifica a ese Dios y vos tenés una reverencia hacia ese santo, esa virgencita o lo que esté allí. Pero es una tradición porque ni siquiera aquellos que te lo enseñaron han sido realmente consagrados para esto. Entonces uno camina en eso, pero después se da cuenta que a Dios eso no le agrada. Montones de los pecados fueron los que nos enseñaron porque se practicaban en casa. En mi casa se mentía, en mi casa se robaba, en mi casa se tenía vicios, en mi casa se vivía de una manera incorrecta, pero yo no sabía y es lo que aprendí. Yo seguí practicando lo mismo que en mi casa se hacía, pero cuando empiezo a conocer a Dios y veo cuáles son los parámetros de Dios, es como cuando voy a sacar el registro de conducir y empiezo a ver que, wow, en esta señal no se puede estacionar, el semáforo en rojo no se puede pasar, la máxima de velocidad se debe respetar. Decir, epa, ¿cuántas prohibiciones que hay? No son prohibiciones, son las reglas que están puestas para que todos puedan conducir correctamente. Dios puso las mismas reglas para que todos vivamos de la misma manera y le podamos agradar. Y esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, cuando caminamos en eso, Dios dice, bueno, este es el camino y si has vivido caminando equivocado, necesitas un arrepentimiento. Y cuando viene ese arrepentimiento, Dios trae bendición. Por eso Jesús comenzó predicando el arrepentimiento, porque es el único camino que nos lleva al Padre. No podemos aceptar el perdón de Jesús si nosotros no reconocemos que realmente debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Y cuando decimos, ¿y cuáles son los pecados? Y la vara de pecado sería altísimo. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Podemos decir, todos conocen los 10 mandamientos. Nómbramelo. No matará, no robará, no dirá falso testimonio. Y ya me faltan como 7, 8 y ya no me los acuerdo más. Es decir, ¿cuáles son? ¿Sabe cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Nos está hablando de un amor genuino a Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni ante ellos te postrarás, ni a ellos adorarás. Primer mandamiento. Dios nos está diciendo que Él es un Dios que nos ama y que nosotros debemos amarle solamente a Él. Y todo lo que se interponga antes de Dios se llama idolatría. Y Dios nos condena a la idolatría. Y eso trae maldición a nuestras vidas. Y allí siguen dando montones de preceptos y montones de enseñanzas. Y dice, y estas maldiciones alcanzarán a tu generación y a la tercera y cuarta generación. O sea que nosotros, tras que nos equivocamos y caminamos en pecado, traemos las maldiciones de mi abuelo, de mi bisabuelo y mi tatarabuelo. ¿Y yo qué culpa tengo lo que ellos hicieron? Dios dijo, por cuanto ellos hicieron. ¿Y ahora qué hago con estas maldiciones? Si yo conozco a Dios, me arrepiento y comienzo a caminar como Él quiere, comienzo a andar en una línea de bendición. Y la maldición es cortada. Pero pastor, ¿cómo es eso? Yo les puedo dar testimonio, vengo de generaciones anteriores de maldición. Yo me he emborrachado, yo he andado armado en la calle tirando tiros y veo que mis hijos van en una línea de bendición porque hemos decidido arrepentirnos, cambiar de vida y traer bendición a nuestras generaciones venideras. Se corta la maldición. Dejo lo que era el pasado. Tenemos abuelo borracho, padre borracho, hijo borracho, hasta que alguien no se pone bajo el arrepentimiento y comienza a recibir el perdón de Dios, esa maldición sigue. Maldiciones de muerte. La mamá murió de cáncer, la abuela murió de cáncer, la hija muere de cáncer, pero que hay una maldición, un espíritu de maldición que está operando en esa familia. Vemos antecedentes de suicidio, vemos antecedentes de divorcio. ¿Por qué está viviéndose de esa manera?
antecedentes de violencia en la familia. ¿Por qué se vive de esa manera? Porque nadie recibió el perdón de Dios a través del arrepentimiento. Pero cuando alguien dice, yo me meto en este arrepentimiento, yo pude predicarle a mis padres recibieron a Cristo y los dos se fueron con el Señor, pero ellos no conocían a Dios. Y yo me encantaba cuando mi mamá venía acá a la iglesia y ella cantaba y ella estaba, qué lindo, recibió a Cristo en su corazón. Pero ella no lo conocía de esa manera, ella tenía un Dios de tradición, un Dios que no les había ayudado y había vivido en situaciones donde ha podido ver que solo Dios podía perdonar los pecados y restaurar el daño que había en el corazón. ¿Qué se experimenta con un verdadero arrepentimiento? Cuando alguien se arrepiente verdaderamente, lo primero que siente es tristeza por el pecado. ¿Sabe que cuando alguien vive aún en pecado, a veces hasta hace alarde del pecado? ¡Wow! No sabe lo que... ¡Oh! Y dice, pero está festejando una pavada que a Dios no le agrada. Las borracheras que me agarré, ¡pah! Las fiestas en las que estuve. Si está festejando algo que a Dios no le agrada. Pero déjeme decirle que yo me he agarrado mucha borrachera y he hecho muchas cosas incorrectas. Y cuando conocí a Dios de verdad, me sentía avergonzado. Me daba vergüenza. Sentía tristeza por haber ofendido a Dios de esa manera. Si aún todavía el pecado no te causa tristeza, y hoy cuando veo a alguien viviendo en pecado, me da tristeza y quiero que esa persona salga de ese pecado, porque eso lo va a matar, lo va a destruir. Y cuando comencé a ver, lo primero que me pasó al ir a la iglesia, jamás había estado ni en la droga ni nada y odiaba a los drogaditos. Me decía, pero mirá vos lo que hacen, ¿por qué no se emborrachan como yo? Tienen que estar fumando porro. Y yo pensaba que era cosa diferente y era lo mismo. Uno era con alcohol, el otro era con yerba y era lo mismo. Pero los odiaba y lo primero que Dios me hace es comenzar a trabajar con adictos a las drogas. Y llevaba adictos a los centros de rehabilitación y cada uno que llevaba me daba tristeza. He visto chicos con sida, salírsele la piel entera, despedazarse, muriéndose sin huesos. Sonajero de brujo, dijo, puro hueso. Y vos lo mirabas y realmente, y eso me daba tristeza. Pero poder ver que aún en sus últimos momentos Dios restauraba su corazón porque había arrepentimiento. Lo segundo que opera en tu corazón cuando estás arrepentido verdaderamente es la confesión del pecado. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe que mucha gente ha venido a mí a decirme que estaba viviendo mal y que la situación que estaba viviendo necesitaba ayuda de Dios? Yo decía, bueno, Dios está para ayudarte. Sí, pero yo así ya no puedo seguir. Bueno, vamos a orar para que Dios te restaure. Es que yo estoy viviendo muy mal y bueno, Dios va a hacer algo en tu vida. Pero ¿sabe lo que yo estaba esperando? Lo mismo que esperaba Dios. Que diga, yo he pecado, yo me he equivocado, yo he hecho cosas malas y necesito el perdón de Dios. Pero como no hay confesión de pecado, no hay reconocimiento de pecado, Dios no puede hacer nada. Es como que diga, mira, ahí tengo el auto roto en la puerta y no me arranca. ¿Y qué cree que haga? Yo no soy mecánico. Pero bueno, el auto está... mira vos, qué bien. ¿Sabe lo que estoy esperando? Que me diga, loco, enganchame una soga y llévame hasta algún lado. Anda a buscarme un mecánico y tráemelo.
No sé, no tiene nafta, anda a comprarme nafta y va a echarle al tanque. Está esperando una respuesta, pero está esperando una confesión. ¿Qué es lo que necesita? Con Jesús pasa lo mismo. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no confesamos nuestro pecado, Dios no puede hacer nada. ¿Por qué muchas veces tarda y nos lleva tiempo una transformación en nuestras vidas? Porque no estamos dispuestos a confesar nuestros pecados. Y sabe que como tenemos una tradición tan religiosa, decimos, bueno, Dios sabe por toda la que yo he pasado. Sí, pero Él necesita que le confiese los pecados. Él necesita que abras tu corazón, que digas aquello que te ha lastimado, aquello que te ha llevado a vivir una mala vida. Eso es lo que Él necesita. Necesitamos confesar nuestros pecados. Y tercero, tener la voluntad de abandonar el pecado. Una vuelta trajimos un chico, 14 años, con revólver y todo, había venido de robar y quería ir a un centro de rehabilitación. Y yo digo, ¿querés dejar realmente la droga? ¿Querés dejar de robar? Me dice, sí, de robar sí, dice, pero, viste, no, la droga todavía no. Si no está dispuesto a abandonar tu pecado. O quería dejar la droga y no quería dejar de robar, no me acuerdo cuál era el tema, una de las dos no quería. O sea que a veces nos pasa esto, ¿tenemos voluntad de dejar aquello que nos está haciendo mal? ¿Tenemos la voluntad de cambiar nuestra situación? Necesitamos apartarnos del pecado. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se aparta alcanzará misericordia. Aquel que encubre el pecado, aquel que lo tapa, aquel que trata de decir, bueno, esto no puede prosperar, no puede avanzar, porque Dios no puede hacer nada en su corazón no arrepentido. Pero dice que el que lo confiesa y se aparta, porque no solo lo confesamos, sino nos apartamos. ¿Y qué tenemos que ir al confesionario? No es necesario, confiéseselo a Dios el pecado. No es necesario que me lo venga a contar a mí. Pero sabe que a veces dice confesad los pecados unos a otros para alcanzar misericordia. Cuando nosotros le contamos nuestro pecado a alguien, es mucho más fácil de poder sacarlo de nuestro corazón. Es mucho más fácil de recibir ayuda. Porque cuando yo le digo a alguien que estoy luchando con un mal hábito, ya mi mal hábito queda expuesto. Y el solo saber de que queda expuesto porque se lo conté a alguien me ayuda a cuidarme. Y esto es algo que lo escuchamos muchas veces, el ojo del buey, del amo engorda el ganado. A veces cuando estamos vistos nos ayuda a guardarnos y a corregirnos. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros confesemos para que nos podamos apartar. ¿Qué debemos hacer después de arrepentirnos? Creer en las buenas noticias del reino, creer en el Evangelio. Dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creer en el Evangelio. ¿Sabe qué es creer en esas buenas noticias? Creer que las buenas noticias que Dios tiene son para cada uno de nosotros. Desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Dios. ¿Y antes qué éramos? Éramos creación de Dios. Pero dice que no podemos ser hijos de Dios si no aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Entonces ahí pasamos a ser herederos juntamente con Cristo, coherederos de la gracia de Dios. Y cuando nosotros entramos en esa herencia, comenzamos a recibir la herencia. Y ahí te dice, mirá, acá estaba el tío que tenía mucha plata y vos sos heredero. Hay montones de herencia que están en los cielos reservada para nosotros. Bendiciones, prosperidad, sanidad, liberación.
muchas de esas bendiciones a veces no la podemos alcanzar. ¿Saben por qué? Porque no sabemos que somos herederos. Porque no sabemos que tenemos una recompensa para recibir, una herencia para recibir. Por eso, cuando nos arrepentimos, lo primero que tenemos que hacer es creer en que esas buenas noticias del reino están reservadas para nosotros. Él nos hace libre de la esclavitud del pecado, las ataduras de cualquier vicio o cualquier situación que podamos tener en nuestra vida. Nosotros podemos ser libres de todo eso. Por eso necesitamos el arrepentimiento. Dice el libro de Romanos capítulo 2. Acá el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Roma y le dice, por lo cual eres inexcusable. Le habla al hombre. Dice, oh hombre, quien quiera que seas tú, ahí está, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sabe qué es esto? Con la misma vara que medimos vamos a ser medidos. Cuando nosotros estamos en una actitud de juez, nosotros nos ponemos bajo ese mismo parámetro y no tenemos excusa. Ah, fíjate qué sinvergüenza que es. Te estás metiendo bajo la misma vara que cuando cometas algún pequeño error, seas un sinvergüenza vos también. Cuando te pongas a hablar de alguien, te estás poniendo bajo esa misma vara, bajo esa misma medición y vas a ser medido de la misma manera. Por eso no juzgues. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Le pregunta al hombre, ¿te crees que vos que estás haciendo todo eso vas a alcanzar el perdón de Dios? No, lo único que tenés que hacer es arrepentirte vos. No te midas con nadie ni juzgues a otro. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, aquel que no se ha arrepentido, ¿sí? Aquel que juzga y se mide con los otros. Claro, si yo me pongo a compararme con Hitler, yo soy más bueno que... Pero el único parámetro que yo tengo es Jesucristo. Y saber que si soy pecador tengo que arrepentirme de mis pecados. Y ahí entro bajo la bendición de Dios. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe que muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no sabemos, porque no nos ha sido revelado quizá, que por nuestras obras vamos a ser justificados? Y vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho. Y alguno diga, pero yo no sabía, yo no hice nada, Señor, Vamos a dar cuenta. Porque de la manera que hemos actuado es lo que nosotros vamos a tener que rendir cuenta. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan la gloria y la honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que aborrecen la justicia. Dios nos llama a arrepentirnos. Si nosotros no nos arrepentimos, para nosotros viene juicio, ira de Dios. Pero cuando nosotros nos arrepentimos, ahí viene la otra. Pastor, usted sabe todo lo que yo hice, sabe las macanas que me mandé. Dice el Señor que cuando te arrepentís de tus pecados, Él toma esos pecados, los arroja tras sus espaldas y nunca más vuelve a mirar. Pero uno empieza a caminar con Dios y a la semanita se manda otro y dice, no, yo vengo a contar lo que pasa que esta semana volví a caer, dice, y como yo siempre había estado pegado. Y Dios te dice, no me acuerdo, yo ya te perdoné.
y no me acuerdo más de tus pecados porque te perdoné. Y nosotros tenemos que entender que la confesión de nuestros pecados y el arrepentimiento nos llevan a tener una vida eterna. Y no solo la promesa de la vida eterna, sino empezar a recibir las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Yo quiero animarte. Estamos terminando el año, faltan pocos días. Vamos a celebrar el nacimiento de Jesús, aquel que nació para traernos y regalarnos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero qué bueno hacer un balance de este tiempo que hemos transcurrido. Quizá en este año nos hemos equivocado, quizá hemos metido la pata, hemos cometido pecado. Es decir, Señor, creo que es un buen tiempo de balance para arrepentirme de mis pecados y comenzar a vivir una nueva vida. Y que arranquemos este año a cuenta con Dios. Este nuevo año que viene es año de bendición, es año que trae transformación para nuestras vidas. ¿Sabe que el 9 tiene la numerología hebrea? Tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con recursos. Que sí que creo que este va a ser un año, si lo miramos aquí en nuestro país y miramos la economía de nuestro país, vamos mal. Pero nuestra economía es del cielo, no es de la tierra. Y aunque todo venga mal, nosotros sabemos que Dios trae bendición. Y lo vemos en los testimonios que escuchamos constantemente, que Dios está trayendo bendición sobre su pueblo. Yo quiero orar en esta noche por cada uno de los que están aquí, por cada uno de aquellos que recibieron la palabra, si nos están viendo por este video, que puedan recibir la bendición de Dios para sus vidas. El paso número 1 es arrepentirte de tus pecados. Confesar tus pecados, apartarte de ellos y alcanzar la misericordia. ¿Cómo sabes que has tenido un arrepentimiento? Porque sientes tristeza por el pecado, porque puedes confesarlo y porque puedes abandonarlo. Entonces, en ese proceso, Dios te mete en una línea de bendición. Dios comienza a restaurar tus relaciones, Dios comienza a sanar tus heridas, Dios comienza a darte un espíritu de perdón. El que no tenía arrepentimiento de sus pecados estaba bajo maldición y lo que había en su corazón era odio, resentimiento, falta de perdón, amargura. Pero el que entra en el perdón de pecados comienza a caminar en perdonar también. Y empieza a olvidar, empieza a perdonar, empieza a restaurar sus relaciones, empieza a sanar su corazón y sus heridas del pasado. Y esto es lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Yo oro por cada uno y declaramos bendición sobre sus vidas. Padre amado, en esta hora yo vengo delante de ti. Señor, clamo por cada uno de aquellos que ha recibido esta palabra en esta noche. Que puedan entrar, Señor, en un ciclo donde puedan vivir un arrepentimiento genuino. Un cambio de mentalidad, un cambio de actitud, un cambio de pensamientos. Hacer un giro de 180 grados a su manera de andar. Darle la espalda al pecado en el cual siempre caminaban. Quizá había en sus corazones resentimientos, amargura, odio, falta de perdón. Quizá muchas heridas del pasado estaban operando. Por lo que te hicieron, tenías toda la razón para estar enojado con lo que te hicieron. Cuántos que fueron abusados, rechazados, maltratados, robados, estafados. Pero hoy Dios dice, quiero llevarte al perdón genuino. Que entres en esa línea de bendición a través del arrepentimiento. Comienza a reconocer tus pecados, comienza a reconocer
falta ante Dios. Y quizás te puedas medir con cualquiera y digas, pero yo no he robado, yo no he matado, yo no he adulterado ni fornicado, yo no he mentido. Pero sabe que el primer pecado es haber vivido en independencia de Dios. Vivir a tu manera, por tu propio camino. Dice el profeta Isaías, cada cual se descarrió por su propio camino, cada cual hizo las cosas a su manera. Y esa independencia de Dios, de vivir a mi propia manera, es pecado. Y hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos arrepentimos por haber vivido lejos de ti. Y pensando que quizá en una tradición te teníamos. Pero hoy entendemos que eso a ti no te agrada y buscamos el perdón de nuestros pecados. Señor, por eso confesamos nuestros pecados. Confiese sus pecados allí donde está. Dígaselos en su corazón a Dios. Dígale de qué está arrepentido. Dígale que le necesita. Y haga un pacto con Dios allí donde está. Diciéndole, Señor, yo te necesito. Yo quiero que entres en mi corazón. Yo quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi vida. Dígaselo con sus palabras. Yo te necesito, Jesús. Yo hoy quiero entrar en la bendición de hijo. Yo quiero que seas mi Padre. Yo quiero que manejes mi vida, que me gobiernes. Quizá he sido una persona testaruda, quizá he sido una persona independiente y me costó reconocer mis errores. Me costó reconocer que te necesito. Pero hoy, Señor, quiero que seas mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Por eso, papá, te damos gracias. Señor, bendice a cada hijo de esta casa. Bendice a cada uno de aquellos que nos están viendo a través de este video. Señor, que el regalo más hermoso que podamos recibir en esta Navidad es recibir a Jesucristo en nuestra casa, en nuestro corazón, en medio de nuestra familia, que pueda estar Jesucristo. Pero no una imagen, no una estatuita, no algo material, sino que puedas reinar en nuestros corazones. Te recibimos, Jesús, y te pedimos perdón por haber vivido lejos de ti. Te aceptamos en nuestro corazón y queremos el mejor regalo, que es esa vida eterna y el perdón de los pecados, con todas las bendiciones que vienen. Sabemos que si buscamos tu reino, las añadiduras vendrán. Gracias te damos. Yo bendigo a cada uno en esta noche. Bendigo a cada uno de aquellos que nos están viendo por este video. Y declaro que la presencia de Jesucristo a través del Espíritu Santo llega a cada uno de sus corazones. Llega a sus hogares. Y donde había discordia, donde había pleitos, comienza a reinar la paz. No te preocupes por la escasez. No te preocupes por si no hay algo material. La Navidad no tiene nada que ver con el consumismo, no tiene nada que ver con Papá Noel ni con los regalos. La Navidad es celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y qué mejor celebrarlo con Cristo en nuestros corazones. Que puedan recibirlo. Que haya paz y armonía en cada hogar. Yo declaro que tú traes prosperidad para cada uno de aquellos que están necesitando. Pero tú traes esa paz y ese gozo que sobrepasa todo entendimiento.
y que los hace estar en paz contigo. Señor, bendice a cada uno. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Salude a su hermano